Y todos, buenas tardes, que se van uniendo. Les pedimos por favor que en la medida en que se vayan sumando, vayan apagando los celulares, no, mejor los celulares, si quieren apagarlos, los apagan y si no, no, pero sí que por favor silencien sus micrófonos, por favor. Bueno, buenas tardes, todas, todos y todes. Mi nombre es Alejandra Sánchez Cabezas, yo soy la presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública, que es desde donde estamos organizando este webinario. Este webinario está organizado en el marco de la Asociación Argentina de Salud Pública por el Consejo de Derechos de Salud Sexual y Reproductiva y y del Modelo Social de la Discapacidad. Ahí Gaby Luchetti desde Neuquén nos está saludando. Estaría buenísimo que quienes se van sumando vayan diciendo de dónde son y haciendo todos los comentarios que quieran también en el chat. Les cuento brevemente, nosotros desde la Asociación Argentina de Salud Pública estamos organizando webinarios prácticamente semanales. Este es el webinario número 16 de este año. Pueden acceder a todos los webinarios que ya hubo en el marco de la asociación en nuestra página. Van a ver un link. Hay realmente algunos webinarios que fueron extraordinarios. Todos fueron muy lindos, hay algunos que fueron extraordinarios y les pueden llegar a interesar. Les cuento brevemente, la Asociación Argentina de Salud Pública es una asociación que nace en el siglo pasado, en la década del 70, con mucha fuerza y mucha energía de la mano de sanitaristas muy célebres, famosos y con mucha energía y mucha fuerza. Durante la dictadura, como muchas otras cosas, cesó sus actividades, retoma en el 2015 a impulsos de la OPS, y desde ese momento hasta hace 2 años y medio atrás aproximadamente, el esfuerzo estuvo dado en rearmar la asociación, darle legalidad y legitimidad. Hace 2 años y medio un grupo de personas que veníamos trabajando desde distintos lugares y de distintos ámbitos y con distintas trayectorias, decidimos presentarnos como una nueva comisión directiva. En ese momento la Asociación Argentina tenía 80 socios activos y ahora estamos, desde ese momento hasta ahora que ganamos las elecciones, ya hay ahora más de 1000 socios activos y socias y socios de todo el país. Nosotros nos propusimos en ese momento varias cuestiones. En primer lugar, recuperar la militancia por la salud pública. Entendemos que la salud pública, entendemos que la construcción de la salud es una construcción colectiva que requiere saber, pero por sobre todo requiere pasión, requiere voluntad, requiere ganas de estar y ganas de militar a la salud pública, porque la salud pública es política, no necesariamente política partidaria, pero es política, y la política se construye con el corazón, independientemente de las simpatías partidarias de cada quien. Entonces propusimos esto, nos propusimos construir federalidad. Muchos y muchas de las que constituimos la Asociación de Salud Pública hemos recorrido todo el país y trabajado en todo el país, y sabemos que solo se puede construir una salud pública si se recuperan los saberes y las construcciones que se están haciendo en cada rincón y en cada lugar de nuestro país. Nos propusimos también tener una mirada regional, fortalecer los vínculos regionales, porque, bueno, la salud no reconoce fronteras, y nos propusimos también que sea un espacio de construcción múltiple, diverso, de muchos lugares, y para eso también que la multidisciplina, la transdisciplina, los equipos multiprofesionales no jerárquicos fueran quienes empezaran a construir. Y la verdad es que lo estamos logrando, estamos muy contentos y muy contentos. Estos consejos, como este consejo, el de Salud Sexual y Reproductiva, Derecho de Salud Sexual y Reproductiva, liderado y presidido por Mailén Pérez Tort, y el Consejo de Modelo Social de la Discapacidad, liderado y presidido por Carolina Musetta, dan muestra, de hecho, entre los otros 18 consejos. Súmense a la asociación, asóciense, porque son momentos para estar, para juntarnos, para tejer redes, para, como recién hablábamos con Juan Marco, para hacernos amigues, tomarnos unos vinos, disfrutar un poco, porque bueno,
ya sabemos por qué, y no se construye si no es desde la alegría y de la esperanza. Así que les invitamos, y ahora Mailén, muchísimas gracias, May y Carolina, por organizar este webinario. La verdad que los dos webinarios que ustedes organizaron fueron el anterior y este maravillosos, así que muchísimas gracias y te dejo, Mailén, coordinando este espacio. Muchas gracias, Ale. Buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Mailén, coordino el Consejo de Derechos Sexuales y Reproductivos y hoy estamos acá muy contentas de todas las personas que se han sumado para este segundo encuentro del ciclo organizado en conjunto con Caro, del Consejo del Modelo de la Discapacidad, implementación de la ley del aborto voluntario, datos, narrativas y prácticas. Un poco todos sabrán que estarán al tanto que en 2021 se aprobó una de las leyes, desde mi punto de vista, y seguramente ustedes compartirán, más importantes del paquete de derechos humanos y de derechos sexuales y reproductivos, que es la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo, que después de muchísimos años de lucha, de militancia y de política pública en esta agenda se logró consolidar una ley muy avanzada. Y muy poquito tiempo después, una de las instituciones más reconocidas, importantes en investigación, en demografía, en salud sexual, que es el Centro de Estudios de Población, el CENEP, realizó una investigación, realizamos junto con Georgina, una investigación para conocer cómo se está implementando esta ley en nuestro país durante los primeros meses o 2 años desde su sanción. Esta investigación, que se realizó con el apoyo del Instituto Guttmacher, recolectó evidencia muy importante desde la mirada y la información que nos podían dar los efectores de salud, desde centros de salud hasta hospitales municipales y provinciales, sobre cómo están implementando esta ley. Georgina nos va a estar contando un poquito más sobre estos resultados. La idea es dar a conocer toda esta información y a partir de la evidencia tan importante en tiempos como los que están corriendo, donde la verdad muchas veces se construye a partir de algo más efímero, ¿no? Como las redes sociales, hay mucha desinformación, volver un poco a la temporalidad de los datos que nos da la investigación más científica, pero en un lenguaje accesible que podamos entender todas, todes, es fundamental. Así que esa es la invitación para el día de hoy. Quiero agradecer a las 3 personas que van a estar presentando hoy. Les voy a presentar en orden de aparición en el panel. Georgina Binsto, que es licenciada en Sociología, magíster y doctora en Sociología por la Universidad de Michigan, investigadora principal del CONICET con sede en CENEP. Caro Buceta es especialista en discapacidad, género y derechos sexuales y presidenta del Consejo del Modelo Social de la Discapacidad de la Asociación Argentina de Salud Pública. Y Juan Marco Bagione, doctor en Derecho y en Sociología e investigador principal del CONICET. Todos increíbles referentes y expertos en esta temática, así que sin más, comenzamos la presentación. Y recuerden que pueden dejar comentarios y preguntas, sobre todo, de lo que vamos a ir compartiendo en el chat y les vamos a ir leyendo y respondiendo. Georgina, si querés, ya podés comenzar a presentar tu pantalla. Bueno, muchas gracias y un saludo para todas y todos los presentes. A ver, espérate. ¿Se ve bien? Ahí se ve perfecto, sí, solo falta poner pantalla completa. Sí, le estoy poniendo. Ahí está. Ahora sí, genial. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación y la posibilidad de compartir este espacio con ustedes y contarles algunos resultados de esta investigación que, como dijo Mailén, llevamos a cabo con el Instituto Guttmacher sobre la implementación de la ley de aborto, y es un trabajo que lo comenzamos en el 21 y lo terminamos en diciembre de 2023, o sea, antes del cambio de gobierno. Como ven, este es un trabajo colectivo y en colaboración, así que además de, bueno, de
de Mailén, de mí, están Sara Keo, Edith Matelides y Sushila Singh entre el equipo de trabajo y autores de este informe. Bueno, un poco para poner en contexto, Se muteó Georgina, no sé si fue, a ver, ahí ahí está, está. Y me aparece un ahí está. admit, yo admito, ¿no? Admito. Sí, yo tranqui, yo puedo admitir, vos podés Es que me despreocuparte por aparece eso. como el cartel, por eso. Sí, Bien. Bueno, entonces el contexto, un poco lo que en palabras dijo Mailén, esto fue un momento muy particular y muy especial con la promulgación de la ley de IVA y ILA en Argentina. Y, y bueno, y cuando se comienza a implementar estos primeros pasos se dan en un contexto muy particular, ¿no? En un contexto de pandemia, en un contexto de si bien fue un logro y demás, había mucha resistencia y oposición por varios sectores y con todos los desafíos que implica la implementación de una política de este tipo, con tener el personal, las instituciones y todo lo que eso conlleva en este contexto, ¿no? Este era un momento muy particular y muy especial porque los primeros años de cualquier tipo de implementación de cualquier política, sobre todo de una política que se pretende a largo plazo, los primeros años son fundamentales y proveen una oportunidad única para evaluar el progreso e identificar las barreras, ¿no? Eso fue un poco la motivación que teníamos, tener un panorama y un estado de situación de lo que estaba ocurriendo en el ámbito público, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la aplicación de la ley y de generar evidencia que sea esencial para una defensa efectiva del aborto legal y seguro en el país. Bien. Bueno, un momento. Ahí está. Entonces, los objetivos del trabajo que nos propusimos era un poco, como dije recién, analizar el estado de situación en el terreno directamente, ¿no? No a través de estadísticas, sino con estadísticas, pero yendo cara a cara a hospitales y centros de salud en 3 provincias del país. ¿Y qué era lo que queríamos entender? Características del servicio, conocer, bueno, el personal, los equipos, el material, la capacitación que tiene el personal, los procedimientos que realizaban, la consejería, si la hacían, no la hacían, y con el objetivo de identificar los avances que acá no dicen, sino, bueno, en qué se estaba haciendo bien, qué se estaba avanzando, pero también con el espíritu de mejorar las barreras que podían estar obstaculizando la provisión de servicios de aborto. Este Georgina, estudio... perdón, pero dejaste Sí. no se ve más la presentación, ¿eh? yo la Ah, estoy mirando, ¿eh? Ah, yo no. A ver, en Bueno, el no chat importa, no, si alguien el tiene resto la ve, no digo oportunidad. nada, no, no. Bueno, si no se ve en el chat, por favor, avisen. ¿qué hago? No, continuemos, ¿Se ve? yo la Bueno, Sí, sí, creo que sí. Se ve, sí, sí, hay unas cositas. entonces lo hicimos a través de 2 estrategias. Primero, una encuesta a informantes claves, donde trabajamos con 45 personas de distinta extracción, funcionarios nacionales, locales, médicos, médicas, sociedad civil y academia. Esto fue como una muestra intencional. Y luego una encuesta a 223 efectores de salud, efectores públicos, debo agregar, en 3 provincias. En Chaco, donde hicimos una encuesta a 45 instituciones, en La Rioja, otro número similar, y en la provincia de Buenos Aires, que a su vez la subdividimos en el Gran Buenos Aires y en el resto de la provincia. Ay, me olvidé poner el timing. Bueno, No te entonces preocupes, yo te aviso. algunos resultados. Algunos breves resultados y después obviamente estamos abiertos a preguntas. En relación a los informantes clave, ¿no? Algunas de las cosas que indagamos con ellos fue las opiniones que tenían sobre distintos aspectos específicos
de cómo estaban funcionando, por un lado en hospitales y por otro lado en centros de salud. Nosotros hicimos una lista grande de un montón de temas, pero acá estamos seleccionando algunos para mostrar, y en donde hay una visión muy positiva que se marca en estos verdes, digamos, donde a cada informante se le consultó si, por ejemplo, consideraban que la mayoría, algunos, unos pocos o ninguno de los hospitales garantizaban la confidencialidad de las usuarias durante la atención, a lo que en la mayoría de los casos contestaron la mayoría. Otro de los aspectos positivos también es que la percepción de que se estaba cumpliendo con la realización de la práctica antes de los 10 días de ser solicitada, y también que se estaba garantizando la privacidad de las usuarias durante la atención. Esto como ejemplos de cosas que se estaban valorando de manera positiva. En aquellos aspectos donde se veían más dificultades, eran en que perdón, y también, discúlpeme, y también positivo es que no se requería que las usuarias presenten DNI argentino. En este caso, como está puesto, es al revés, o sea, la mayoría dijo que ninguno estaba requiriendo, solo unos pocos consideraron que todavía esto estaba siendo especificado por alguna institución. Después, sobre si se permitía el acceso de grupos o personas antiaborto para disuadir a las solicitantes. También en ese sentido hay una percepción positiva de que eso no estaba ocurriendo, y si había personal suficiente entrenado para la atención de las usuarias, y acá es donde se veía donde la mayoría contestó que algunos, unos pocos, digamos. Otra de las cosas también que sale de este gran gráfico que se ve es que no hay demasiadas diferencias entre la opinión que se tiene de cómo están funcionando los hospitales y los centros de salud en relación a este, a este tema. Tal vez la deficiencia más importante desde los informantes claves es el personal entrenado. Y bueno, voy a seguir. Voy a admitir a Liz. Otra de las cosas muy positivas también es el rol que tuvo el Ministerio de Salud en este proceso en los primeros años, sobre todo vinculado a recolectar información estadística sobre el aborto, a cumplir con vamos a ir punto por punto, a cumplir con la provisión de la medicación necesaria. Prácticamente todos estuvieron muy de acuerdo con que el ministerio estaba llevando muy bien su trabajo, de ofrecer capacitaciones sobre IVE-ILE para el personal de salud. Un poco menos es el tema, un poco menos acuerdo hay sobre si los cursos ofrecidos eran suficientes y de calidad, y donde hay realmente algún tipo de clara deficiencia es en las campañas de comunicación efectivas sobre la ley de IVE. Acá vemos que prácticamente 2 de cada 3, al menos, estaban en desacuerdo con que se estaban haciendo campañas efectivas, y si a eso le sumamos quienes estaban muy en desacuerdo, prácticamente tenemos el 80%. Esto es un tema que, bueno, que fue bastante recurrente tanto en las instituciones como entre los informantes clave. De hecho, se especificó en estas entrevistas cara a cara sobre la carencia, o sea, en necesidad de que había mucha información, pero de manera como online y demás, y poca información en papel o material y folletería. Después la línea telefónica, también había acuerdo en que se estaba funcionando bien. Así que en general una visión muy positiva de cómo el ministerio estaba trabajando en estos primeros años. Pasando un poco por cuestiones de tiempo y porque existe un informe completo sobre esto, accesible, que lo pueden descargar online.
pasando un poco a las instituciones con las que trabajamos. Espérate que corro esto, que no veo nada. Bueno, acá vemos este primer gráfico, lo que muestra es cómo se distribuyeron por provincia y por el tipo de efector, diferenciando los hospitales provinciales, municipales y centros de salud, en si proveían o no proveían IVE e ILE. Entonces, bueno, como vemos acá un poco por cómo fue, no me quiero extender acá, pero esto también tiene que ver con cómo fue construida la base muestral en base a todas las instituciones que en teoría o en los libros estaban proveyendo IVE e ILE, en el Gran Buenos Aires y en el resto de la provincia, el 90% al menos proveía de IVE. En La Rioja y en Chaco, en cambio, estamos hablando sobre el total de las instituciones de salud, ¿no? Y acá teníamos el 40% en La Rioja que proveía IVE o ILE, 10%, y Chaco, donde solo el 10% de las instituciones. Uy, no, esto no los quería atosigar con tantos números. Bueno, acá un poco es un panorama de cuál es el volumen de todas las instituciones en promedio que estaban realizando el número de abortos en los últimos 6 meses. Y como vemos, bueno, por lejos el Gran Buenos Aires es el que más volumen tenía, y particularmente de abortos de mayor a 14 semanas. Y lo mismo si lo miramos de acuerdo al tipo de efector, vemos que, como es de esperar, también sean los hospitales los que tienen mayor volumen. Pero en promedio, aproximadamente las instituciones estaban realizando en La Rioja 30 abortos de menos de 14, 56 en el resto de la provincia y 155 en el Gran Buenos Aires. Y de acuerdo a... y no tantas diferencias en relación al tipo de efector, si era centro de salud, hospital o provincial, que más o menos andaba en los 100 de IVE, de abortos de menos de 14 semanas. En relación a los métodos, bueno, acá tenemos una mayoría abrumadora, de acuerdo en los centros de salud, del misoprostol, en los hospitales municipales también, con un poquito de AMEU, como vemos acá, el 6.9%, mientras que en los hospitales provinciales ya hay el 77.1% solo misoprostol, misoprostol más mifepristona 6.9%. Recordemos que acá en este caso todavía no estaba institucionalizado que debían reglamentado que se podía utilizar. Y vemos que RUE 2.3%. Una de las cosas también importantes, que fue prácticamente todas las instituciones, hospitales, centros de salud y demás, indicaron que tenían stock suficiente y que lo lograban cubrir satisfactoriamente para cubrir la demanda que ellos tenían. Un poco esto es por la estrategia que hizo el ministerio con las instituciones de cómo rendirlo y reabastecer de misoprostol a las instituciones. Que esto tiene que ver con que en general no había un stock fijo, sino que se iba reponiendo en la medida que se iba utilizando, y para reponerlo tenían que reportarlo, con lo cual eso también garantizaba una mejor estadística de los abortos que se venían realizando. El gran tema que surgió en las instituciones es el de objetores de conciencia. Lo que vemos en este gráfico, también dividido de acuerdo a la localidad. Acá sacamos ya Chaco porque eran muy pocas instituciones, y de acuerdo al tipo de efector, que al menos había un objetor de conciencia entre los médicos en el 50% de las instituciones en el Gran Buenos Aires, y
el del resto de la provincia de Buenos Aires y en el 73% de La Rioja. Y también en casi 3/4 de los hospitales, al menos había un objetor. Y en el 30-40% tenían 5 o más objetores. En este caso, otra de las cosas importantes que surgió es que también no solo incluía a médicos, sino podían incluir declararse objetor de conciencia a profesionales que no tienen derecho legal a objetar, como anestesistas, enfermeros, ecografistas, incluso también personal administrativo. En este caso, lo que se veía es que la estrategia principal del equipo que trabajaba es de trabajar con quienes están, bueno, obviamente no son objetores, tienen, ay, se me fue el concepto. Favor, Un amigables. compromiso, ahí está, no me salió, un compromiso muy importante, trabajaban en equipos comprometidos y los objetores en general, la declaración era objetan pero no interfieren. Entonces, en ese sentido, tratar de armar equipos y no confrontar con aquellos que no estaban de acuerdo y de esa manera lograr sacar adelante la práctica. Esa era la estrategia principal. También otra de las cosas que surgió, justamente teniendo en cuenta lo que significa la interrupción de un embarazo no intencional y no deseado, es cómo prevenirlo en el futuro, y en ese sentido la importancia de lo que es la consejería pre y posaborto. Todas las instituciones indicaron que realizaban indicaron tenerlo, y también abordar la mayoría de los temas en relación al procedimiento, de cómo funcionaba, al dolor, al sangrado y así como pautas de alarma. Algunos temas mencionados con menor frecuencia son cuándo reanudar la actividad sexual y cuestiones vinculadas a la fertilidad. Y en relación a las pautas de alarma, también las menos mencionadas son un sangrado continuo durante varias semanas y aparición de mareos. Entre el 53 y la mitad y 3/4 de las instituciones sugerían una visita de seguimiento entre 7 y 14 días después del procedimiento. Una de las cosas que acá bueno, surgió y que lo voy a decir también más adelante es que la poca adherencia que había después a la anticoncepción posaborto. O sea, como que en general se hacían las recomendaciones y demás, pero las instituciones indicaban que en general esto era muy bajo. Tenía mucha dificultad en entender qué estaba pasando, de por qué no había una alta adherencia. En general, los efectores que no ofrecen IVA eran, estaban organizados de manera de derivar, ya sea a nivel local o jurisdiccional, y también podía ocurrir que no tenían médico, o si lo tenían, no tenían ningún interés en realizar la práctica, también por falta de médicos capacitados. En menor medida nos indicaron que la institución en sí no lo realizaba por objetores de conciencia, y en general estas instituciones ofrecen coordinación de turno y en menor medida también consejería. Bueno, un poco para contar los avances que nos encontramos en este periodo, que fueron muchos. De nuevo, teniendo en cuenta los contextos, teniendo en cuenta las instituciones, las características que tienen los centros de salud y todos los desafíos que tienen estas instituciones en relación a múltiples temas vinculados a la atención de la salud de las personas. En relación a la regulación del aborto seguro, la disponibilidad y distribución efectiva del misoprostol, la cobertura total de profesionales capacitados en el uso, que el ROE se utilizaba en menos de 1/4 parte de los efectores, y una evaluación muy positiva del rol del Ministerio de Salud. En relación a la aplicación del protocolo,
se cumplía con el plazo de los 10 días, se garantizaba la privacidad y confidencialidad y no se exigía DNI ni denuncia policial en casos de violación. En relación a la conformación de los equipos, contaban con equipos interdisciplinarios y con un médico en su equipo. En general, esto no quiere decir que el equipo interdisciplinario funcione todos los días en una institución, ¿no? Que quiero que quede claro. Muchas veces es un equipo que va rotando por distintas instituciones. Un cumplimiento con el registro de datos, facilitado un poco por el sistema de provisión de medicamentos, como mencionaba antes. Y en relación a las recomendaciones que estábamos haciendo en un contexto previo al cambio de administración, de la importancia de campañas de difusión más masiva, cuestiones vinculadas a recursos humanos, a incrementar los profesionales, a incorporar legalmente a las obstétricas, a implementar políticas de incentivo para mejorar las condiciones laborales y hacer frente a la desregulación e incumplimiento de la objeción de conciencia. Tener esto en cuenta en los procesos de contratación y regular los incumplimientos de la ley. Capacitación, este es un tema recurrente y es algo que se mencionó muy enfáticamente en la mayoría de las instituciones, la necesidad de la capacitación, ¿no?, a todo el personal involucrado en el efector, desde la persona que atiende y que tiene que dirigir a dónde atenderse, a los administrativos y a todo el personal que trabaja en el efector. Espacios de actualización y técnicas en aborto del segundo trimestre, uso de técnicas no farmacológicas recomendadas y impulsar el uso de la MEU en el primer nivel de atención. Y la consejería anticonceptiva post-IVIV, mejorando las estrategias para una mayor adherencia. Bueno, cerrando un poco, como repetimos todo lo que dije, ahora tiene una situación mucho más incierta y mucho más con unos desafíos, bueno, de cómo va a seguir este tema, con un contexto que hoy discutíamos un poco también con Mailén, ¿no? O sea, el hecho de haber tenido tan poco tiempo todavía de haberse sido implementada hace que el nivel de institucionalización y sea moderado o débil, no por necesariamente por haber trabajado mal, sino por, bueno, también el contexto y por las dificultades de todo lo que significa implementar este tipo de servicios que hacen más dificultoso en estos contextos de donde se está cuestionando mucho más todo esto, no solo desde la cuestión de seguirlo implementando, sino específicamente y claramente a partir de la, al menos, interrupción por ahora sino cancelación de la provisión bueno, de medicación y sobre todo de anticoncepción para prevenir todo esto. Así que bueno, creo que estamos en en un contexto muy desafiante y donde se vuelven a apelar a recursos que estaban vigentes antes de la implementación de la ley, creo yo, de estas estrategias indirectas de cómo te falta acá, te sobra acá y empezar a ayudarse entre instituciones o localidades o provincias que están más afín a seguir garantizando los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgina, por tu presentación buenísima y súper completa. Ahí en el chat les dejé a mano el link al informe de la investigación y al resumen ejecutivo para que puedan, quienes quieran leerlo con tranquilidad. Es un informe largo, pero prometo interesante. Antes de pasarle la palabra a Caro, me gustaría complementar, junto con lo que nos trae Georgina, tan importante entender esto que nos trajo, que nos presentó ella, como una foto de qué sucede cuando el Estado está presente garantizando derechos y garantizando salud pública, ¿no? Y leer, interpretar la evidencia y los datos en esa línea. El estudio, como nos mencionó Georgina,
se enfocó en 3 provincias justamente para poder tener una mirada de nuestro país lo más representativa posible. Y hoy más que nunca me parece que tenemos que tener esa mirada bien federal para seguir garantizando estos derechos desde las provincias, desde los equipos, desde lo chiquito hacia lo nacional. Esta debe ser la cuarta que Georgina presenta esta investigación, y siempre un poco lo que sale, tal vez ustedes lo comenten en el chat, tiene que ver con todo muy lindo, pero vino un gobierno nuevo y ha cambiado mucho todo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, quienes trabajamos en este tema, en aborto, y hemos leído y militado y trabajado, investigado en esta temática, eh, eh, sabemos de la trayectoria que ha tenido este tema y cómo se ha llegado hasta acá, digo, hasta la ley y hasta lo que este informe refleja, que va mucho más allá de los 2 años desde que se sancionó la ley. Viene desde el trabajo que han hecho desde los años 2000, 2005, poquísimos médicos y médicas, trabajadoras sociales en el sistema de salud, garantizando lo que en ese momento se llamaba el aborto no punible, después la interrupción legal del embarazo, y hoy son las grandes bases que lograron, digamos, no solo la implementación de la ley, sino también lo que este informe demuestra, que es cómo con voluntad política de un gobierno, de un Estado presente, comprometido con los derechos humanos, se puede institucionalizar esta práctica y garantizarse desde el sistema público de salud. En esa línea de temporalidad, de pensar no solo el presente y el futuro con estos datos, también pensar de dónde venimos, les traía esta reflexión, que es un poco la propuesta de este webinario, ¿no? Pasando por los datos, las narrativas y las prácticas, ahora pasamos a escuchar a Caro, que nos va a también traer un poco la mirada desde un grupo poblacional específico de las personas con discapacidad y el acceso al aborto antes, durante y después de la sanción de la ley. Todo tuyo. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, Mailén. Muy buenas tardes. Realmente es un placer estar en este espacio, este lujo, y poder hacer sinergias entre estos dos consejos y poder hablar de un tema tan complejo como es aborto y discapacidad, ¿no? Eh, claro que tenemos que empezar por todas las dificultades, las barreras, los obstáculos que tenemos las personas con discapacidad para conocer nuestros derechos y para apropiarnos de los mismos. Por eso estas barreras que existen desde lo comunicacional y también desde lo cultural y actitudinal hace que este proceso del poder conocer eh, qué es un aborto, cómo se realiza y básicamente todo lo que tiene que ver con nuestros derechos es un tema en sí. Voy a tratar de ser súper resumida porque, claro, ustedes piensen que hay mucha historia, ¿no? Entonces, cuando teníamos la interrupción legal del embarazo, nos encontrábamos en un modelo médico rehabilitador, modelo que lo que sucedía en ese momento era que o profesionales o familias de las personas con discapacidad decidían si esa persona iba o no iba a gestar. Y por supuesto que había muchas prácticas, ¿sí? Que se realizaban sin el consentimiento de la persona, porque no se tendría a realizar ningún tipo de explicación. ¿Esto por qué? Bueno, porque existen barreras actitudinales o culturales que tienen que ver con los estereotipos y los prejuicios sociales que tiene la sociedad en general sobre las personas con discapacidad y por supuesto las familias y las leyes profesionales de la salud también son parte de esa sociedad.
Por eso también en ese momento se reforzaba esta creencia de que las personas con discapacidad no entendían qué se iba a realizar y que tampoco tenía la posibilidad de decidir, aunque eso hayan pasado por una situación de violencia, por un abuso. Creo entender por el activismo y la militancia de los diversos espacios de discapacidad que la ley de IVE, interrupción voluntaria del embarazo, fue una de las leyes más militadas, donde hubo más activismo de personas con discapacidad, porque históricamente, luego del modelo médico rehabilitador, ya en la mitad de los 70 podíamos vislumbrar un mayor protagonismo de las personas con discapacidad para decidir sobre sus vidas, donde había un cambio de concepción y pasábamos de que protagonicen las organizaciones de personas con discapacidad en lo que es la incidencia política para tratar los diferentes temas. Sin embargo, ese activismo siempre se dio en un contexto donde se militaba o se activaba solo cuando era una ley que era específicamente de discapacidad. Con la transversalización de la perspectiva de discapacidad bajo este modelo, donde ya no se sustituye la voluntad de la persona con discapacidad, donde ya no existen los tutelajes, donde hay una plena capacidad jurídica de la persona con discapacidad, con o sin apoyos para decidir sobre sus vidas. Bajo este paraguas es que aparece el activismo de las personas con discapacidad por esta ley de IVE. Por supuesto que estaba la polaridad, ¿no? Las organizaciones de personas con discapacidad que estaban a favor de esta ley y luego algunas organizaciones en general comandadas por organizaciones para personas con discapacidad que estaban trabajando desde una mirada de antiderechos y donde incluso utilizaban a las personas con discapacidad para hablar de que esta ley iba a ser eugenésica y que iba a aniquilar a las personas con discapacidad. Por eso, quienes militamos esta ley y creemos fuertemente en que las personas con discapacidad tienen que decidir sobre sus vidas, sobre sus cuerpos y tienen que tener ese derecho, tuvimos que trabajar fuertemente en realizar este recorrido de activismo junto a la campaña por el aborto legal, libre, seguro y gratuito, y pulir un poco más lo que era el proyecto original. Entonces, ya no se hablaba de ciertas cuestiones como malformaciones en lo que tenía que ver con los motivos en los cuales las personas podrían pedir una IVE, sino que pudimos incorporar el concepto de que sea incompatible con la vida. Ese fue uno de los aspectos en los cuales trabajamos después de las 14 semanas. Claro, todavía había mucho más para trabajar, ¿no? Porque una cosa es la letra pura y otra cosa son las prácticas. En ese activismo también donde nos mostramos y nos visibilizamos con nuestros pañuelos verdes en braille, con nuestros pañuelos verdes en lengua de señas, también seguimos puliendo cosas y visibilizando otras. Lo importante que es
que las personas con discapacidad puedan dar su consentimiento. Lo que ocurre a veces cuando se atiende a una persona con discapacidad, se toma a veces como si el consentimiento libre e informado no fuese importante, y todo lo contrario. Es indispensable, sea o no sea una persona con discapacidad. Y este consentimiento libre e informado no tiene que ver con una mera firma de papeles, tiene que ver con una explicación exacta y fidedigna y científica de qué es lo que va a ocurrir para que la persona pueda hacer su elección, para que todas las personas que tengan esa capacidad de gestar puedan decidir si quieren o no quieren gestar. ¿Y esto qué implica? Implica que ese consentimiento libre e informado debe estar en ese formato accesible que la persona necesite, en audio, en digital o en braille, o en un video en lengua de señas, o en un lenguaje claro, o con pictogramas. Se deben tomar las medidas necesarias para poder cotejar que esa persona pudo comprender lo que se le está presentando, y si es necesario también otra persona puede intervenir haciendo de apoyo para poder explicarle qué es lo que va a suceder. Es muy importante, así como también la confidencialidad también sigue siendo un tópico indispensable en el acceso a la IVE en personas con discapacidad. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros en la ley tenemos que, hasta las 14 semanas solo tenemos que decir que queremos acceder a la práctica. Sin embargo, históricamente, a las personas con discapacidad se les pregunta todo, ¿sí? Se le interroga por qué, para qué pasó, por qué esa decisión, si tiene claro qué es lo que va a pasar, si tiene claro qué es lo que va a pasar si esa decisión no es de esa manera. Se le pregunta, se le hace un interrogatorio todo el tiempo. 2 minutos, Y la Caro. sí, ya terminó. Y la confidencialidad es fundamental también ponerla en marcha en este momento para que realmente esa práctica de esa IVE sea correcta. Lo mismo que yo siempre digo que las consejerías son no grandes aliadas, son un apoyo para las personas con discapacidad. Por eso es fundamental que esas consejerías se puedan empapar de la forma de cómo acompañar a las personas con discapacidad para que en el pre y en el post-aborto pueda realmente hacer las elecciones que sean propicias para esa persona, y que sea esa persona con o sin apoyos quien pueda decidir qué es lo que quiere hacer de su vida. Las consejerías son el apoyo en materia de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos para las personas con discapacidad. Y dos palabritas más que tienen que ver con lo importante que es generar materiales que puedan acompañar a ese acceso a la información. El Ministerio de Salud trabajó mucho en el corto tiempo que tiene esta ley, desde el 22 y 23, para que las personas con discapacidad puedan acceder a la información, y también para que profesionales de la salud se puedan capacitar
en la atención en el modelo social para las personas con discapacidad, con el fin de que puedan acceder a la IVE. Busquen información porque la hay y muy valiosa. Gracias. Muchas gracias, Caro. Súper clara y precisa con la lectura, si se quiere, desde la interseccionalidad, ¿no? De lo que es el derecho al aborto en particular. Quiero invitarles, ahora lo voy a buscar en unos minutos, se los voy a dejar en el chat, a ver el webinario de hace 2 semanas que coordinamos con Caro sobre los derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad, donde Caro también presentó súper interesante, un marco más general dentro del cual enmarcamos este webinario, este segundo webinario del ciclo, y también otra compañera, si no me equivoco, médica, que presentó el trabajo que hacen desde un centro de salud garantizando derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad. Así como antes decía, la importancia de leer estos datos en una clave federal, en este contexto, también me parece igual de válido leerlo en una clave interseccional, donde leemos cómo se ha avanzado en derechos básicos del sistema de salud o de los derechos en salud, los derechos del paciente, mejor dicho, garantizados por ley, como es la confidencialidad, la privacidad. Debemos leer siempre como ciudadanos de derechos y como personal de salud quienes se desempeñan en este sector, en clave interseccional, teniendo en cuenta las distintas características y contextos que nos atraviesan a las personas para poder garantizar derechos de forma universal y precisa, ¿no? Así que gracias, Caro, nuevamente por compartir este espacio, un placer. Y vamos a cerrar con la participación de Juan Marco, cerrando ya con la tercera palabra, o la segunda y la tercera, que tiene que ver con las narrativas y las prácticas, cómo podemos seguir pensando, leyendo y difundiendo, compartiendo lo que es la evidencia en una clave de lo más, si se quiere, bajo que está en la política pública, que son las prácticas y la construcción de sentidos en esa línea. Bueno, Juan Marco, todo tuyo. Gracias, buenas tardes, un gusto, gracias Mailén y Alejandra por la organización del seminario. También un gusto estar con Georgina y Carolina en esta conversación. Y un poco lo que me toca a mí, por lo que vengo trabajando, yo estoy en Córdoba y trabajo el tema de los conservadurismos morales, es pensar algunos desafíos, algunas interpelaciones que se vinculan al informe, a la investigación que presentó Georgina, pero sobre todo pensando en algo que Georgina en uno de sus últimas Power dijo, que era esta situación incierta por la que estamos atravesando, o sea, esta situación en la cual es todavía difícil terminar de tener diagnósticos tan claros, pero a la vez es imprescindible pensar constantemente qué está pasando, digamos. Entonces es como encontrar un equilibrio entre un sobreanálisis que a veces nos asusta más de lo que nos ayuda, pero tampoco una ingenuidad de dejar de pensar críticamente el momento que estamos atravesando. Y como decía Mailén, la sensación de que una nueva temporalidad se nos abrió muy de golpe para algunos y para algunas, muy de golpe, una nueva temporalidad en la cual, al igual que otros países de la región o que otros países en otras regiones, se llegó al gobierno un partido de extrema derecha o de derecha radical, digamos, algo que en realidad nos hace repensar muchas de las dimensiones sociales, legales y políticas sobre las que venimos trabajando desde lugares distintos, desde la academia, desde el activismo, desde la salud pública. Y en estos minutos yo pensaba, nos referir un poquito a esta idea de este contexto y pensar en un par de desafíos que se vinculan al tema de las narrativas, los datos y las prácticas vinculadas al aborto, a la ley de aborto, que es el título del seminario que nos convoca. Lo primero del contexto, que ya me parece que es mucho más obvio que hace pocos meses, es la impronta que tiene la lucha, la denominada lucha contra la ideología de género en la política contemporánea. Esto que parecía pasar en Brasil, que viene pasando en otros países, de golpe ya es una dimensión política de nuestro país.
algo que se inicia en el campo religioso conservador, con este concepto de ideología de género como eufemismo para englobar la lucha feminista del movimiento LGBTQI, algo que pasa a la sociedad civil en el autodenominado movimiento pro vida, pro familia, y que ahora lo hemos visto como agenda partidaria y también como agenda de gobierno. De alguna manera, lo novedoso tal vez de esta temporalidad es que están llegando al poder gobiernos que tienen entre sus agendas explícitas luchar contra lo que denominan la ideología de género. El por qué se volvió tan central esta reacción que algunos y algunas denominan como antigénero excede el tiempo que tengo, pero sin duda hay un elemento crucial que vemos a cotidiano, o sea, esta lucha contra la ideología de género permite englobar gran parte de la política del gobierno actual en una batalla cultural. Esta batalla cultural que no es solo económica, sino que también es moral, y donde el género, el control sobre el género, las políticas contra el género y contra los derechos sexuales y reproductivos parecen tener una función simbólica y material determinante en las políticas de gobierno. Y bajando un poco al tema que estamos conversando, no hay duda que el aborto es uno de los pilares fundamentales, o sea, la lucha contra la legalización del aborto, la defensa de la vida desde la concepción permea de formas distintas, no solo el gobierno de Milei, sino uno lo puede ver en gobiernos similares, con líneas similares en otros países del mundo, o sea, desde la forma en que se articula este neoconservadurismo, la postura de la lucha contra la ideología de género de autores como Agustín Laje. La plataforma electoral de La Libertad Avanza tenía como uno de sus principios la defensa de la vida desde la concepción. Los líderes que empiezan a formar parte, ciertos sectores de la juventud que se movilizan a favor de La Libertad Avanza, volver a celebrar el Día del Niño por Nacer, las distintas declaraciones de funcionarios de distinto nivel que a nivel nacional e internacional, cuando participan en foros internacionales o aquí en Argentina, vuelven al tema del aborto desde una postura que incluso han llegado a decirlo, a denominarlo incluso como asesinato agravado por el vínculo, digamos, nuevamente. Y por momentos también llama la atención la presencia de organizaciones como CONIN, digamos, que han estado bastante asociadas a una lucha pro vida como parte de las políticas públicas en relación del gobierno actual, digamos. Decía Maylene, y yo creo que un primer punto a pensar y seguir pensando, es cierto que tenemos mucho activismo a favor del aborto y es difícil pensar en las reversiones legales, en backlash legales. Digo difícil porque quiero ser optimista, ¿no? Pero sin dudas, una de las dimensiones más complejas de esta alianza neoliberal y neoconservadora es el vaciamiento de lo público, o sea, el vaciamiento de la salud pública como una dimensión. Por ahí no es la lucha en términos específicamente morales de defensa de la vida, sino la manera en que estamos viendo cotidiano cómo se desarman las políticas públicas, sobre todas vinculadas a los temas de género. El otro punto con el que me gustaría también intercambiar algunas cuestiones que para mí es importante y se vincula a algo que también decía Georgina y que está en el informe y que para nosotros y nosotras es un tema central, es los desafíos que tiene la objeción de conciencia como una estrategia de sectores conservadores para restar legitimidad al acceso a derechos sexuales y reproductivos. Esto no es nada nuevo. Pero en esta articulación neoconservadora y neoliberal, la defensa de la libertad, otra vez como lo escuchamos a diarios, se transforma en uno de los ejes cruciales de la política. Y en ese sentido, uno de los desafíos a futuro, insisto, son todas cuestiones que se van a ir desarrollando con los meses. No hay dudas que la libertad de conciencia, la denominada y la mal definida por algunos sectores como objeción de conciencia, incluso a niveles institucionales, va a volver a ser un área, un frente de debate fuerte. Hay algo en el significante libertad que nuclea a los grupos morales conservadores y a los grupos neoliberales económicos que les permite ciertas alianzas que parecían imposibles, estabiliza
en sectores que tienen tensiones, estabiliza ciertas alianzas, y creo que en el tema de libertad de conciencia hay un punto fuerte a seguir pensando, un desafío central para las agendas de acceso a los derechos sexuales y reproductivos y al tema del aborto en particular. Y junto a ello, algo que todavía no vimos en Argentina, pero que se dio en países como Brasil, es volver otra vez a la idea de que son los progenitores, padres, madres, los que tienen que decidir sobre niños, niñas y adolescentes. Otra vez ese intento de desarmar este paradigma progresivo de derechos que tanto costó, digamos, reconocer. No hay dudas que bajo ese temor al adoctrinamiento, ese pánico moral que generan los derechos sexuales y reproductivos, se va fortaleciendo una necesidad de una defensa de la familia en términos tradicionales, que vuelve de alguna forma a implementar órdenes tutelares sobre niños, niñas y adolescentes. Esto se ve en la educación sexual, sin duda, pero no dudo que también va a ser cada vez más fuerte en el acceso no solo a información, sino a métodos anticonceptivos por parte de adolescentes. Entonces me parece que ahí hay otro punto central que nos lleva a tener que desarmar esta oposición que se hace entre libertad sexual y reproductiva y la libertad de conciencia y la libertad religiosa y la libertad de los progenitores. Desarmar estos dos constructos como si fueran antagónicos, que es una estrategia en todos los lugares de los sectores conservadores, y entender que sociedades diversas, complejas y plurales requieren de ampliar los márgenes de libertad en todo sentido, y que no son libertades antagónicas, la libertad sexual y reproductiva no implica que se cercioren libertades vinculadas a la conciencia o a las creencias religiosas. Y el último desafío, para no excederme en el tiempo otorgado, tiene que ver justamente también con algo que Maylén trajo y que esta investigación es crucial, que presentó Georgina desde el CENEP en relación a qué hacemos con la importancia que tiene la evidencia científica para nuestras políticas públicas, que sin duda es un eje central. Pero la temporalidad abierta por este crecimiento de sectores de extrema derecha, esta lucha, denominada lucha contra la ideología de género, nos desafía desde dos lugares. Nos desafía de dos lugares que parecen contradictorios. Por un lado, estos sectores parecen potenciar una postura anticientificista, antiintelectual, o sea, no hay dudas que gran parte del éxito a nivel electoral se vincula a lo que se pudo empezar a percibir a partir de la pandemia, que es una intensificación de la desconfianza, digamos. Por supuesto, motivadas por cuestiones como el vacunatorio VIP o la fiesta de Olivo, pero sin duda que es la falta de confianza de la gente, no solo en los políticos, sino también en el campo científico, es algo que caracteriza al mundo en que habitamos, y que por supuesto ciertos sectores politizan y canalizan esa desconfianza de forma mucho más hábil, y suelen ser los sectores de extrema derecha que potencian esa desconfianza. A diario vemos esta circulación de lo que se llama fake news o estos circuitos de influencer que transmiten la idea de una experiencia individual por fuera de los campos científicos. Pero a la vez, y decía, nos desafía en dos lugares que parecen en tensión, a la vez esta lucha contra la ideología de género o este crecimiento de la extrema derecha va acompañada de redes de producción de conocimiento también. Entonces, no son solo anticientíficos, sino que también son productores y productoras de conocimiento. O sea, las redes de facultades, de universidades, los think tanks, la publicación de libros y de circuitos editoriales que vemos a cotidiano es parte del fenómeno de las extremas derechas. Entonces, de alguna manera, digo, el desafío es complejo, porque por un lado es volver a discutir qué es ciencia y volver a darle legitimidad al conocimiento científico en un contexto de creciente desconfianza. Pero por otro lado, también entender que hay algo en la desconfianza como una dimensión contemporánea que nos desafía también a entender que no es solo el lugar de la producción del conocimiento, sino el de la circulación del conocimiento, el que nos está desafiando. ¿Qué está pasando? Que las personas
se resisten de alguna manera en muchos sectores, estoy hablando en general, a esto que llamamos ciencia legítima, y empiezan a pasar su experiencia sobre lo científico a través de narrativas muy individuales y personales, que en muchos casos tienen la forma de ser anticientífica. Por ahí el desafío es entender que la complejidad de los procesos de verificación, de veracidad, la construcción de la verdad, sin duda es una de las dimensiones más desafiantes en este contexto actual. Y cierro, porque se me está acabando el tiempo, solamente con un comentario, ¿no? Que es difícil saber qué va a pasar en este contexto de incertidumbre, como lo llamaba Georgina, pero a veces mirar a otros países siempre que han pasado por algo similar, como Brasil, siempre nos puede dar algunas pistas, ¿no? No para adivinar el futuro, sino para decodificar qué pasó en otros lugares. Y a mí lo que más me impresionó de lo que pasó en Brasil es que los grandes cambios institucionales durante la época de Bolsonaro no se hicieron a través de grandes cambios legales, sino a través de un infralegalismo, dicen los abogados, sino a través del decreto, como el decreto, y que lo estamos viendo, como el decreto, sin grandes cambios legales, porque probablemente, como decía Mailén, el nivel de legitimidad de ciertas legislaciones será difícil de revertir, pero la capacidad que tienen los gobiernos de gobernar de forma autocrática vía decreto, en Brasil se le llamó infralegalismo autocrático o autoritario, puede cambiar institucionalmente las formas del Estado. Y en ese sentido, celebro que estemos reunidos hoy charlando y reunidas charlando sobre esto, porque precisamente un lugar como son los servicios de salud pública, vinculados a la reproducción y a la sexualidad, que en su propio nombre tienen dos de las dimensiones más atacadas por estas nuevas gubernamentalidades, que son la sexualidad y la reproducción por un lado, y la concepción de lo público por otro lado, son sin duda los sectores más frágiles y vulnerables, y precisamente por eso creo que son los espacios cruciales para la resistencia de estos momentos de privatización de lo público. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan. La verdad que es un placer escucharte, súper claro y interesante. Es una invitación a pensar y a pensarnos, me parece, en este contexto tan complejo. Juan traía cosas del presente, pero también cosas que vienen de larga data, ¿no? Como es esta batalla cultural contra la ideología de género y demás. Son cosas que vienen de hace mucho tiempo, con muchísimo poder y a nivel global. Y me parece clave de este espacio, que hemos estado más de 40 personas participando en este webinario, pensarnos desde la, digamos, ética, si se quiere, profesional, digo, pensar cómo todo esto, creo que Juan lo explicaba de forma muy sencilla, cómo todo este contexto, estos contextos que suelen muchas veces ponerse antagónicos o en discusiones que parecen no tener solución. Se me viene un artículo de un sanitarista muy conocido que mencionaba cómo en lo discursivo, incluso en los debates más científicos sobre la salud pública, los modelos de atención de la salud están como en debate, ¿no? Son como tensiones que no pueden encontrarse desde ningún lugar en común, y en realidad las personas en la práctica lo que queremos es aliviar el padecimiento, y en eso lo hacemos combinando distintos modelos, ¿no? Desde los modelos más hegemónicos a los modelos más alternativos de la salud. En esa línea, me parece que lo que nos trae Juan es pensar un poco cómo se nos configuran los sentidos de todas las personas, y cómo traía Georgina también, cómo se ha resuelto la conformación de equipos que garantizan la IBE o la ILE, más allá de la ideología de estar a favor o no, o de ponerse un lado del otro e interpretar estos momentos como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Y cómo lo que conforma una base común es la garantización de derechos humanos y el acceso a la salud pública. Y me parece clave de lo que nos trae Juan es pensarnos en lo personal, cómo nos atraviesan todos estos debates,
pero también trasladarlo al ámbito de la práctica profesional, de quienes trabajamos en el sistema de salud, de quienes todos los días construimos esa política pública desde el centro de salud, desde la salita del barrio hasta el hospital municipal, provincial, y dar esas batallas también desde ese nivel, ¿no? Como poder encontrarnos en ese contexto, observarnos y pensar desde ahí. Ale, te veo con ganas de comentar también, compartir algunas reflexiones. Muchísimas gracias, Maylén. Quiero agradecerles muchísimo este webinario. La verdad que fue súper inspirador. Gracias, May y Caro, por haberlo organizado. Digo, escucharla primero a Georgina recoger sobre cómo se estaba implementando algo, por lo cual fue tanta lucha. Escucharla a Caro con esta dimensión de las personas con discapacidad, a Juan Marco con esta mirada y esta perspectiva. No me hace más que volver a lo que dije al principio y además porque esta fue una ley que se ganó a sangre, se ganó a militancia, se ganó en la calle, digo. Y muchas de las personas que yo veo que están acá son personas que han militado esta ley como otro acceso a derechos sexuales y reproductivos, y me consta en los lugares más adversos y con mayor dificultad, personas que yo les tengo una profunda admiración. Y creo que escuchándolos a ustedes, yo pensaba, no voy a decir nada novedoso, lo que se hace es reconfigurar la forma de militancia. Lo que sin ninguna duda se puede dejar de hacer es dejar de militar y dejar de hacerlo en red, porque necesitamos cada una de estas dimensiones, cada una de estas formas me gustó mucho lo que decía Juan Marco, esta dicotomía de confianza-desconfianza, y solo se puede construir desde la confianza y desde esta red de soporte. Y yo querría dar algunos datos menores, digo, en términos de lo que decían de la procedimentalidad. Una forma de actuar de estos gobiernos es cómo realizan los procedimientos gubernamentales, cómo se realizan los procesos de toma de decisión, de compra de insumos. Entonces, simplemente para contarles, el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, cada embarazo prevenido costaba al Estado $60, mientras que cada nacido vivo le cuesta al Estado $2.387. En números totales, según el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, el Estado argentino utilizó $200 millones para afrontar los costos asociados a la atención de embarazos y partos no adolescentes, mientras que el financiamiento del Plan Etnia representaba solo 17,5. Hasta hace 3 semanas, cuando se comparaban los dos gastos, la información oficial muestra que durante todo el año pasado se gastaron a precios de hoy 11.000 millones en productos farmacéuticos en salud sexual y reproductiva, y en lo que va del año solo se han gastado 700 millones. Esto quiere decir, en términos reales y actualizados, esto quiere decir que hasta ahora se han gastado un 73,6% menos que el año pasado, retomando lo que decía Georgina, que la única manera es incrementar la posibilidad de intercambiar insumos y de aumentar la imaginación para cómo cubrir las necesidades, ni qué hablar de anticoncepción y del acceso a abortos legales y seguros. Recordando que en toda Latinoamérica los abortos inseguros representan el 9,9% de la mortalidad materna, y que en los países donde el aborto no está permitido, el 87,4% en Latinoamérica son abortos inseguros. Digo, volver a recordar estas cifras, lamentablemente, y volver a insistir en la necesidad de trabajar colectivamente, de generar estos espacios, de escuchar esta multiplicidad de miradas que construyen un objeto que finalmente, como vos bien dijiste, May, se cristalizan en esa práctica de cada uno, cada una y cada una de nosotros en ese centro de salud, en cualquier lugar del país, frente a una persona gestante que necesita de nuestra ayuda, de nuestro servicio, no de nuestra ayuda. Así que bueno, agradecerles muchísimo. Ojalá se pueda repetir este estudio, Georgina, mostrando qué pasa en el tiempo, y ojalá podamos seguir contando con ustedes que nos ayuden a pensar. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Ale.
Voy a leer algunos comentarios. Georgina y Juan Marco, no sé si quieren decir algo que les haya quedado por fuera o sumar algo más, lo pueden hacer ahora. Gabriela comentaba que le preocupa la inestabilidad de los equipos que siempre existió, la inestabilidad, ¿no? Ahora amedrentados y denostados más el desarme post-pandemia, queda todo librado al compromiso ideológico, que siempre las políticas públicas con el recurso humano fueron escasas y no retienen a los equipos, ahora es peor. Bueno, gracias Gabriela por compartir, si no me equivoco, creo que habías dicho que eras de Neuquén. Sí, sabemos, digamos, de esta situación, en el estudio lo trabajamos bastante, lo traemos, tanto el compromiso que se nota en la evidencia que han tenido los equipos de salud, así como también lo que falta respecto a estos equipos. Y si acá están presentes decisores políticos a nivel municipal, provincial, les invitamos sobre todo a leer el estudio, las recomendaciones para que puedan también seguir trabajando a partir de lo que hemos recolectado como evidencia, qué sugerencias se hacen desde los informantes clave y los equipos de salud para mejorar esta implementación desde el nivel provincial o municipal. Y respecto bueno, obviamente no es menor el temor que muchas veces se desata en estos contextos de persecución, digamos, a quienes garantizan derechos sexuales. Recordar que la resistencia, como decía Juan Marco, siempre es en red y que por suerte los últimos años se han construido redes muy importantes de profesionales, de abogados, de abogadas, que cuidan a quienes garantizan derechos a diario, así que apoyarnos también en esas redes y encontrarnos en esos espacios. Bueno, ahora sí, para ir cerrando, Georgina, Juan Marcos, si quieren pueden habilitar el micrófono. Bueno, yo tal vez algo muy general, pero que siempre me parece algo a lo que siempre tenemos que volver, ¿no? Que lo que está en juego también es un modelo de democracia. O sea, finalmente, si en algún momento discutíamos que lo que estaba en juego era la laicidad o la diferenciación entre lo religioso y lo político, hoy lo que está en juego es un modelo de democracia. ¿Qué modelos de democracia? ¿Qué concepto de derechos? ¿Qué pactos ciudadanos son los que vamos a defender? Y yo ahí sí creo que el camino recorrido, el activismo, las formas simbólicas y nuestras propias narrativas todavía son un lugar importante para seguir pensando en que en sociedades complejas, en sociedades heterogéneas, lo que estamos defendiendo son modelos de democracias plurales, pero profundamente plurales. O sea, no solo porque comprendemos la diversidad como una dimensión constitutiva del mundo contemporáneo, sino porque esa diversidad tiene que ser a la vez garantizada desde las políticas públicas, porque para eso tenemos la construcción de estados, para eso tenemos los sistemas democráticos, y el pluralismo implica eso, implica que hay una capacidad, y yo creo que eso fue la ley IBE, es una capacidad de mostrar que ante temas tan discutidos como el aborto es posible un marco de regulación común que garantiza las capacidades a decidir, y justamente eso está en juego, eso sigue estando en juego y yo sigo siendo optimista. Y cuando se vuelve de noche me vuelvo más optimista. Sigo siendo muy optimista en relación a que todo lo que hemos recorrido yo estoy en Córdoba, desde los servicios públicos municipales para arriba y desde arriba para abajo, eso ha generado un entramado y una matriz que más allá de los avatares, y que no son pocos, y de las incertidumbres y los miedos que son más que entendibles, son una red crucial para entender que lo que está en juego es eso, es una definición y un modelo de democracia que seguiremos defendiendo en estos encuentros como en otros. Bueno, yo no tengo mucho más que agregar, pero me quiero colgar, como se dice ahora, no de me quiero colgar del optimismo de Juan Marco, que es lo que creo que este, me quiero colgar de tu optimismo. Ojalá así sea. No me encuentro en el mejor momento como así que bueno, escuchar palabras optimistas, este, pero sí, creo que también en algunas cosas ha sido mucha lucha, pero también agarró, en este caso específico, el cambio fue muy abrupto, muy pronto y, y como decimos con otras cuestiones, a veces no es, o sea, no es
cuando se va para atrás, se va mucho más que para atrás. Entonces, acá le estamos dando hay mucha voz que estaba muy callada, que está mucho más activa, que uno no estaba, creo que no estaba seguro, no creía que era tan fuerte. Y eso me preocupa. Eso, y muy vinculado a este tema, ¿no? Me parece que este contexto le da mucho más voz a todo ese grupo que antes estaba callado. Y eso puede traer muchas más complicaciones. Pero bueno, como decía, me sumo a tu entusiasmo. Gracias, Georgina y Juan Marco. Bueno, quienes podamos nos colgamos del entusiasmo de Juan Marco y quienes nos cueste un poco más nos podemos asociar a la SAP y de motivarnos entre todos o volver a motivarnos entre todos. Por suerte existen espacios para seguir pensando en conjunto. Bueno, no, de verdad muchísimas gracias a Georgina, y a Juan Marco y a Caro, que tuvo un problema técnico y se le bajó la conexión. Espero que el entusiasmo no. Pero le quiero agradecer a los tres, la verdad que es un placer contar con personas tan capas en este tema, súper interesante. Queda grabado, lo pueden compartir. Les dejé nuevamente la página del CENEP, donde van a encontrar la investigación que presentamos, así como todas las investigaciones del CENEP, y la de la SAP para ver los consejos y asociarse quienes estén buscando entusiasmarse nuevamente. Bueno, creo que esto es todo. Ale, dejaron alguna pregunta sobre los certificados, que no me acuerdo que tenía que responder en el chat, si querés responderla. Por ahora no, porque no tenemos programa. A veces la secretaria se pone las pilas y da, pero es difícil. No estamos todavía con infraestructura para hacerlo. Pero estamos Bien. en eso, estamos en eso. Y Buenísimo. muchísimas gracias. Sí, bueno, muchas gracias a todos nuevamente por participar. Hasta la próxima. Saludos.